¿Qué tal, Miguel Ángel? Agradezco la invitación que me hacen por Provisión. Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, es un día especial por varias razones. Uno, porque se conmemoran 2 años de lo que fue esta explosión social que comienza en las calles y termina con un cambio político y de idea para lograr nada más ni nada menos que el cambio de la Constitución. Y segundo, porque hoy, 18 de octubre, se anuncia que se inicia lo que es en definitiva ya y se comienza a escribir esta nueva Carta Magna para nuestro país. Fecha importante, sin lugar a dudas, Mauro, y que la universidad ha querido también poner el acento en lo que significa el trabajo que se está desarrollando, entiendo así. Bueno, sí, sin duda alguna, ese es uno de los aspectos fundamentales porque todo lo que significó nuestro proceso de revuelta, que hoy cumple 2 años, ¿ya? De una u otra manera se ha expresado por los distritos, por el tema territorial, por la presencia de comunidades alternativas que durante mucho tiempo estuvieron silenciadas, diría yo, en los contextos de la modernización. Por lo tanto, es importante lo que ha ocurrido y también la inestabilidad que ha tenido el objeto, comillas, constituyente, en parte está vinculado a estos distintos pueblos, por llamarlo de alguna manera, que tuvieron acceso a nuestro nuevo diseño constitucional a propósito de lo que fue la revuelta y su efecto. ¿Ya? Por lo tanto, hay un vínculo ineludible, ¿ya? Y aunque esté en una etapa más de mayor quietud, la revuelta como tal, que hayan fisuras institucionales o que hayan distintas correlaciones de fuerza, distintas sensibilidades, tiene que ver con lo que ocurrió en los entramados de calle, en regiones, en localidades, en Santiago, etc. ¿Ya? A nosotros nos gustaría entender un concepto de revuelta mucho más ampliado, entenderlo como una conflictividad estructural más expansiva y no limitarlo necesariamente a lo que ocurrió en Santiago, por muy importante que haya sido. Vale decir, también acá, las zonas del sur, ¿ya? Tenemos otras formas de segregación, de exclusión, de problemáticas del territorio, que también, de pueblo indígena ciertamente, originario, que también se han hecho presentes en el contexto constituyente. Por lo tanto, eso nos tiene activo a las distintas demandas que se habían acumulado. En lo que usted plantea, Jaime, tiene la razón. Sin embargo, hay que Mauro, considerar algunos elementos que dice sí, relación. Si bien la fuerza se hizo en Santiago, hay un elemento simbólico que une en esta explosión social y que es la bandera, que yo no sé si decir bandera mapuche, porque usted sabe que también ahí hay bastante controversia, pero hay una bandera que se identifica con esta protesta y las que se desarrollaron ahí en los puntos neurálgicos en Santiago. sí. A mí nunca la revuelta como tal, de lo que ocurre en Santiago respecto a las atribuciones de sentido que se dan a los pueblos originarios, entendía bien si se está leyendo la demanda de fondo, la demanda histórica que ocurre en las zonas de la Araucanía. ¿Ya? Por lo tanto, había mucho elemento en la revuelta, algunos muy sensibles desde el punto de vista de la demanda. Si bien es cierto, la presencia de lo alternativo, de lo originario, fue siempre importante, había que seguir descifrando un poco esta distinción entre lo originario, lo alternativo, las demandas mapuches como tal, porque también por los tiempos de la revuelta, todos los íconos, los símbolos fueron capturados y fueron usados, entre comillas, ¿ya? Utilizados en algún sentido, contra el propio establishment. Entonces, las atribuciones de sentido que se le hacen a los pueblos originarios ahí en la revuelta eh, no terminan de ser del todo claras. Lo importante es el hecho, creo, el hecho de tener escaños indígenas, mundo alternativo, representantes territoriales, y que esto al mismo tiempo haga de las regiones no solamente espacio administrativo, bajo los discursos descentralizadores, sino también construcciones políticas, culturales, simbólicas y cotidianas, vale decir, la refuerce en esa dirección, como sujetos políticos, diría yo, políticos territoriales. Me parece que ese es un punto fundamental
no para enfrentar, diría yo de manera así radical, los discursos descentralizadores, hiperpresidencialismo, descentralización, sino para moverlo a otro terreno que tiene que ver con la construcción público, cultural, público de conectividad, público de imaginario, reconociendo la autonomía de lo territorial, de lo intercultural, y en ese sentido sí, a propósito de lo que dije anteriormente, la revuelta jugó un papel fundamental, ¿vale? Es decir, la revuelta lo que hace es mover el discurso modernizante de identidad homogénea y permitir, ¿ya?, que la identidad alternativa, que lo identitario, que los movimientos feministas, feminismos de la diferencia, feminismos críticos, comunidades excluidas tengan visibilidad, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ciertamente es importante lo que ocurre en el contexto del 18-0 a nivel país, ciertamente, ¿ya? Sí, claro. Mauro, desde el punto de vista político, no hay duda de que genera un efecto en el país. Hay un cambio de paradigma respecto de candidatos, de nombres, de formas. Como usted lo decía, se trata de hacer una variante de lo que teníamos hasta ese instante. ¿Usted cree que eso se ha ido prolongando, se ha ido proyectando con lo que hoy día tenemos, por ejemplo, en materia de renovación, en cargos del Congreso o en la misma elección presidencial, en cuanto a que han aparecido otros nombres? Yo no sé si son más brillantes o menos que otros, son más jóvenes o menos, pero son nuevos nombres. Sí. Bueno, circulan nuevos nombres sin duda alguna, pero lo importante es que en la constituyente como tal, con todas sus fisuras, sus fracturas, sus quiebres temporales, porque es una demografía que está ahí en construcción, que tiene avance y retroceso, so pena de que en las últimas 2 o 3 semanas se logró consolidar las reglas del juego, pero luego viene la socialización de la misma regla y la construcción de rutinas institucionales al mismo tiempo, ¿ya? Pero lo importante, diría yo, es que la tensión entre los pueblos, dicho en plural, pueblos abiertos, con desplazamientos de sentido, eh, que son tumultos muchas veces, y los discursos identitarios, ¿ya?, los discursos más bien vinculados a esferas ciudadanas, estén en tensión con territorios y pueblos, en la medida en que se dé ese sincretismo, por llamarlo de alguna manera, esa puja, esa fricción entre territorios, pueblos, y se impida una homogeneidad, ¿ya? Me parece que en ese sentido es mucho más saludable y va a tener más vigor las tensiones culturales, políticas y identitarias que se están dando al interior del objeto constituyente. Ciertamente hay riesgos frente a esto, ¿eh? Uno no Mm. puede tampoco dejar afuera, por lo que es la historia de Chile, por lo que no es nuestra cultura institucional al mismo tiempo, la posibilidad de que se constituya un nuevo pacto oligárquico hacendal o un nuevo pacto aristocrático, y cuando digo aristocrático no me refiero solamente al estatuto de lo legal, sino al peso de la cultura institucional chilena, algo así como el mito portaliano, en qué momento se va a hacer presente. Y a ese respecto yo creo que más que la constituyente como tal, y toda su apertura, su incertidumbre, sus cuestiones ciertamente que están ahí en desarrollo, ese tipo de manufactura, ¿ya?, institucionalista, creo yo que se puede dar más bien por el lado de la presidencial, ¿ya? La presidencial puede tener un tono de bajada, diría yo, de instaurar nuevamente narrativas de la mesura, ¿ya? Y esas narrativas de la mesura en el caso chileno son conducentes a nuevas formas de restauración de pacto elitario, ¿ya? No es que yo piense que los pactos elitarios sean per se algo negativo o monstruoso, las sociedades siempre requieren élites, ¿ya? Pero en la medida en que haya más dispersión y antagonismo, a la hora de esos pactos elitarios, es más saludable en términos de oxigenar los sistemas democráticos. Entonces, Perfecto. Mauro, bienvenidos los pactos, pero bienvenido también la diversidad. ¿Mm? Convención Constitucional, Poder Constituyente y Paritario y Reflexiones Feministas. Ese es el centro del seminario que se está organizando, que entiendo parte mañana. Claro, el seminario, perdón, parte el El miércoles miércoles, y perdón. tiene título de ciclo
discutir el presente, imaginar el futuro, nueva constitución, democracias, territorios y republicanismo en plural. Y el día miércoles tenemos una actividad a 5 de la tarde, Jaime Baza, vicepresidente de la convención, Jennifer Mella, activista, abogada, feminista, y la ensayista y crítica cultural Nelly Richard. Esa es la mesa 1, ¿ya? Que va a estar vinculada ciertamente a un componente paritario, a un componente referido a lo que son los feminismos de la diferencia, feminismos post-ilustrados, feminismos que implican ir más allá de, valga la redundancia, los feminismos blancos, ¿ya? Entonces, yo te diría que las primeras 4 mesas, no todas, van a estar marcadas fuertemente por elementos de género, ¿ya? Formas de exclusión, de identidades segregadas, ¿ya? Tanto la mesa 1 como la mesa 4, que es el día 3 de noviembre. Pero partimos efectivamente este miércoles con Jaime Baza, Jennifer Mella, Nelly Richard, 5 de la tarde, efectivamente, en una actividad vinculada al doctorado de comunicación de la Universidad de la Frontera, Rodrigo Brown, y Universidad Austral de Chile, perdón, Rodrigo Brown, y Universidad de la Frontera, Carlos del Valle. También al Centro Internacional de los Estudios UFRO y al Observatorio en Comunicación, que está en proceso de levantamiento. Esos son los 3 pisos, si tú lo quieres, institucionales e investigativos que están detrás de esta actividad. Pero se trata de una actividad interinstitucional en donde hay 7 u 8 universidades y 5 a 6 tintan aproximadamente. Por lo tanto, esto tiene algo de consorcio, o a lo menos esa es la ambición. Perfecto. Mauro, nosotros como canal vamos a estar precisamente transmitiendo esta actividad conjuntamente con los canales y redes sociales que ustedes también tienen consideradas, así que la comunidad va a tener la oportunidad también de poder conocer de estos temas y ir adentrándose un poco más de lo que significa un fenómeno nuevo, lo que es una constitución, lo que es una constituyente, y que, claro, bien lo decía, ha costado ponerse de acuerdo, pero pareciera que ya se están orientando los caminos, Mauro. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que se entra en ese proceso de normalización, va a ser gradual en todo caso, ¿ya? Se han establecido ciertos equilibrios, pero bueno, el proceso avanza y, y creemos que eso es saludable en términos de las nuevas dinámicas de institucionalización que van a marcar probablemente los próximos 20, 30, 40 años de la vida del país, en todas sus dimensiones. Así que estamos con eso. Desde ahí la importancia. Mauro, quiero agradecerle la gentileza de darnos estos minutos para conversar de este interesante tema que tenemos. Araucanía. Un abrazo. Que le vaya bien.